y bueno, pues yo quisiera oírlos a los dos. Nosotros, Manu y yo, hemos hablado un chingo hoy, pero me gustaría, Manu, que platicaran ellos el punto de vista de cada uno. Es decir, está muy cabrón todo este pedo. Master Molay. No, primero Master. Adelante, Molay. No, estoy loco por oírlo, güey. Pues buenas noches, camaradas. Un gusto saludarles. No podía ser de otra forma porque el fenómeno complejo, histórico, global, cultural, económico, político, que los clásicos definieron como lucha de clases, pues a nivel internacional siempre tiene complejidades y siempre tiene sorpresas. Y sobre todo cuando los peores sectores, los sectores más mafiosos de las clases poseedoras, se apoltronan del poder político, que es lo que hemos visto en Estados Unidos, pues es cuando surgen este tipo de agresiones, balandronadas, aventuras imperiales, ¿no?, en contra de los pueblos, en contra de las soberanías, en contra de los intentos democráticos y en contra de la racionalidad y de la vida. Y es lo que estamos viendo durante todo el siglo XXI, lo hemos visto. No se ha detenido durante los años postreros a la Segunda Guerra Mundial. Nunca se detuvo la masacre, nada más que los medios de comunicación y las academias se negaron a verlo y a comunicarlo, pero en Palestina continuó el nazismo haciendo de las suyas desde 1948. Y hemos visto lo peor de todo eso ahora en Gaza, ¿no? Y el hecho de que el mundo no haya sido capaz de frenar el genocidio en Gaza autorizó las balandronadas del criminal pederasta Donald Trump, ¿no? Y no podía ser de otra forma. No, yo creo que todos los que estábamos criticando y llamando a frenar el genocidio, a protestar, a aislar diplomáticamente, económicamente, políticamente al ente genocida israelí, advertíamos que de no lograrse hacer, vendría la agresión imperialista en contra de otros países, porque lo de Gaza era la norma. Yo no lo llamaría ni experimento ni laboratorio, es la norma conductual del imperialismo en su momento actual de neocolonialismo y agresión económica, política y militar, ¿no? Y pues ahí está la prueba, ¿no? Ahora, esto que pasó en Venezuela ya se ha hipercomentado, hiperanalizado, ¿no? Yo no sé qué de nuevo se puede aportar, pero yo apuntaría que es una derrota diplomática para Estados Unidos. Por eso yo estoy indignado por los asesinatos en contra del pueblo venezolano, indignado por los asesinatos de los mártires cubanos, indignado por el hecho de que haya una reacción tan ambigua, tan mediocre de parte de la comunidad internacional, incluido nuestro país, una reacción mediocre y ambigua. A mí no me dan a tole con el dedo. Y eso es lo que molesta. Pero yo creo que es una derrota diplomática para Estados Unidos. O sea, yo veo esto como una técnica de aikido, ¿sí? Lo que pasó en Venezuela, el hecho de que se lleven a Maduro con vida, ¿no?, a Cilia Flores con vida, y de que pasamos a un nuevo escenario de la lucha política y de la lucha diplomática. Pero el hecho de que continúe el proceso revolucionario en Venezuela con los asegúnes que impongan las circunstancias, ¿no? Porque la nueva relación de Venezuela con el imperialismo, pues dependerá de la correlación de fuerzas que se replantee. Pero se instaló la Asamblea Legislativa, ¿no? Se instaló la Asamblea Nacional, se instalaron los diputados chavistas y los diputados de la oposición, y en los discursos del chavismo la demanda fundamental es la liberación de Nicolás Maduro, ¿no? Que es hacer todas las gestiones legales, diplomáticas posibles en todos los foros que se pueda para
recuperar a Nicolás Maduro, que es el que reconocen como el único presidente legítimo de Venezuela. Entonces ahí la idea de la traición y el golpe interno se cae. Uno de los que está dentro de este bloque, que por ahora se ha mantenido cohesionado, encabezado por Delcy Rodríguez, pues es el mismísimo hijo de Nicolás Maduro, ¿no? Que su discurso de apoyo a Delcy fue muy importante, ¿no? Y entonces, pues se mantiene el régimen chavista, lo que llaman, ¿no? El régimen chavista. La revolución bolivariana pasa a una nueva etapa, ¿no? Tiene que replantear un montón de procesos internos que no habían estado funcionando bien y que tienen que refuncionalizarse para soportar esta siguiente etapa tan dura que va a ser la de negociar con el régimen imperialista un acuerdo comercial oneroso. ¿Les suena, camaradas? ¿Les suena? ¿Es algo nuevo? No, Nosotros, se llama Tratado de Libre Comercio. Así es, para que nadie tiene que espantarse. Nosotros, México, hemos sobrevivido a un acuerdo comercial que nos hace depender económicamente de Estados Unidos. Y hemos sobrevivido y tenemos un proceso de cuarta transformación que está intentando reconstruir la patria. Bueno, pues los venezolanos entrarán en una etapa en donde tienen que restablecer relaciones onerosas con el imperialismo, pero mantienen su proceso de revolución, mantienen el poder político y se tragan una decepción histórica los antichavistas, porque esta idea de que porque quitaron a Maduro se acabó la dictadura, pues se les frunce totalmente, porque ahí va a continuar lo que ellos llaman dictadura y nosotros llamamos revolución bolivariana, ahí va a seguir mientras no pase otra cosa, pero por lo que se ve, va a seguir. Molay, ¿cómo viste esa patada en el trasero que le dieron a esta traidora? Fenomenal. No, a toda la oposición les dio una patada en la cola, a toda la pinche oposición golpista una patada en la cola por pinches cipayos pendejos, se la comieron, ridículos, patéticos, pendejos, cipayos de mierda, ahora se quedan con su derrota, ¿no? Fueron derrotados, o sea, la oposición que fue realmente derrotada fue la oposición golpista y se acabó la carrera política de la Sayona que le dicen, ¿no? Esta María Golpista Machado, se acabó, Edmundo González, se acabaron, ¿no? Y por eso el régimen chavista, la revolución bolivariana, tendrá que replantear la relación con la oposición que está cerrando filas y replantear su relación con el imperialismo e iniciar una lucha diplomática muy complicada para la liberación de Maduro. Y la otra etapa de esta victoria diplomática, fíjense, es el hecho de que Nicolás Maduro tenga un foro internacional en los tribunales norteamericanos, ¿no? Yo creo que los gringos son palabras horribles, pero cometieron un error al dejar vivo a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro va ahí en la madre. Hasta se parece a la Yugoki. Quítale filtros. Termino con esta parte para escuchar a los demás camaradas. O sea, hoy Nicolás Maduro en la corte dejó pendejos a todos. Salieron los reporteros a decir, nunca habíamos visto algo igual, ¿no? Entonces, el tribunal se convierte en un foro de lucha política para Nicolás. Y con el simple hecho de decir, sí, soy Nicolás Maduro, soy presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, me encuentro aquí secuestrado, me acojo a las leyes de la Haya, a los acuerdos de la Haya, ¿no? Y soy un mandatario secuestrado. Y hasta el juez se enojó y dijo, yo no le pregunté eso, usted no tiene que decir eso, ¿es usted Nicolás Maduro? Y Nicolás otra vez, sí, soy Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy en calidad de secuestrado, me acojo a los principios de la Haya, ¿no? Y viendo siempre a los ojos a todos, con dignidad, declarándose inocente, también Ceci Flores, declarándose inocente, declarándose
actual primera dama de Venezuela, que esa figura sí existe, aquí ya no existe. Ahí son un poquito, todavía no alcanzan a superar esos lastres de la vieja política, nuestros camaradas de Venezuela. Acá sí, esos lastres ya fueron superados, acá somos más republicanos todavía, ¿no? Y eso es importante. Desgraciadamente, la siguiente audiencia va a ser hasta marzo. Bueno, de aquí a marzo, los abogados de Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, todo el movimiento de masas a nivel internacional, pues tenemos tiempo para agitar y denunciar la dictadura global del capital, la nueva política imperialista, colonialista y de saqueos del régimen gringo, encabezados por un pederasta, que además hay que pegarle durísimo en eso, en los documentos Epstein, porque esta es la otra. Obviamente este es un golpe que desarrolla el trumpismo para dejar atrás el tema Epstein y poner otros temas sobre la mesa, ¿no? Darle más relevancia a otros temas que por la violencia con la que los llevan a cabo, pues son de mayor relevancia. El hecho de que hayan asesinado cerca de 100 personas en Venezuela, ahí están todas y cada una de esas personas, son denuncias que se tienen que hacer en tribunales internacionales en contra del régimen de Trump por asesinato, ¿no? Y bueno, ahí se abre una nueva etapa de lucha política, de lucha cultural, de lucha ideológica, y no se abre la etapa de la lucha militar, ¿no? Que era en donde tenía las de perder Venezuela, ¿no? Entonces, al régimen gringo le hubiera venido mejor dejar a Venezuela como gasa y llevarse el petróleo, y ahí todos acojonados llorando a los muertos. Pero el hecho de que se haya logrado dar la vuelta, no sé si entregando o no a Maduro, yo me imagino una escena de Nicolás Maduro con el gabinete en una especie de última noche, diciéndole a alguien de ellos, tú me vas a traicionar, ¿no? Y el otro diciendo, no, yo no puedo, sí, no te estoy diciendo que tú lo vas a hacer, te estoy dando la orden de que lo hagas, ¿no? Para no confrontar al imperio y pasar más bien a una etapa de lucha política, de lucha en los tribunales y de lucha comunicativa, ¿no? En donde el mal material, la pérdida en términos tácticos militares es la menor posible, ¿no? Entonces, si se hizo con intención o se hizo sin intención, al final el resultado es una victoria diplomática por parte de Nicolás Maduro. Yo lo veo desde esta perspectiva, camaradas, para tratar de no repetir otros análisis que ya se han hecho durante toda esta tarde y el día de ayer y todo esto. Muchas gracias por escucharme. Déjame agradezco a Edgar Alonso por los 50 pesos de Superchat, el hermano del tocayo. Ahí está, dejando los 50. Si Estados Unidos decide quién es bueno y quién es malo en el mundo, las elecciones de la América Latina son inservibles, pues Estados Unidos es quien da el visto bueno. ¿Será su criterio? Yo, para comentar algo y darle de volada a Jorge, sí puede ser una victoria desde el punto de vista diplomático. Hoy lo de Maduro estuvo muy bien, de verdad sí lo vi y con mucha entereza, pero la humillación militar, el hecho que se lleven al presidente, ya pone en riesgo también a Cuba, pone a riesgo a América Latina en general, envalentonó a los Estados Unidos, porque para la narrativa dentro de Estados Unidos es una victoria de sus super fuerzas especiales. De todas maneras, si fue una negociación, había que proteger a los civiles, había que proteger a esos militares que estaban cuidando a Maduro, porque masacraron a los cubanos. 32 cubanos fueron masacrados por Estados Unidos, y esto por ética, por muchas cosas había que protegerlo. Había que proteger a esos cubanos, a esos cadetes que murieron. Ahí es donde a mí no me juega la cuarta con el billete, donde a lo mejor no hubo una traición, pero de verdad entraron como Pedro por su casa a un país libre y soberano. Y yo sigo diciendo, desde el punto de vista militar, los Estados Unidos no son tan leones como los pintan, y si le hubieran dado un papazo inicio bien dado, que su Delta Force hubiera sido eliminado, porque lo pudieron hacer los venezolanos, Delta Force, sus brigadas de Delta Force hubieran sido eliminadas. Vean cuántos helicópteros China, cuántos helicópteros Black Hawk entraron. Somalia se los bajó.
Venezuela ni uno, con un sistema muy grande de defensa antiaérea. Si le hubieran dado un papazo, se la hubieran pensado y hubiera sido una derrota no solo militar, también una derrota diplomática, porque el país estaba preparado para eso y tienen que entrar por el mar, tienen que entrar por el aire, y Venezuela tenía todas las de ganar. No iban a hacerlo de Gaza. En América Latina no lo creo. Se le iba a mirar el mundo entero. Pero bueno, yo por ahí la veo. Si fue una negociación, pues no lo negociaron bien. Lo otro, que dejaran vivo a la cabeza del gobierno, porque dejaron vivo a todo el mundo, también me llama mucho la atención. Y creo que fue negociado, pero la negociación pues no salió bien. Hubo muertos que no debían haber habido y que le está doliendo al mundo entero, que le está doliendo a Cuba, que le está doliendo a los venezolanos. Entonces, ahí es donde no me cuadra. Sí, tiene un presidente secuestrado, pero también te dio una muestra de que de un país y un gobierno no están lo suficientemente fuertes. La derecha te está diciendo, se quisieron deshacer del dictador. Por ahí también nos pega. No sé tú cómo la ves, Tocayo. Yo te agradezco el espacio, ¿no? La invitación, Cuba, Manu, toda la gente del norte. Bien apunta Molay, la victoria diplomática para Maduro, porque al final de cuentas es el terreno que le queda a los países latinoamericanos, porque si nos queremos enfrentar militarmente, no vamos a poder. Literalmente no vamos a poder. No estamos preparados los países latinoamericanos para enfrentar a Estados Unidos de frente, con balas y todo ello, ¿no? Y yo, pues igual, he estado viendo demasiados análisis por varios compañeros youtuberos, las redes sociales, y me llama mucho la atención el debate que se centra en de que si eres venezolano no puedes hablar, de que si eres mexicano pon las barbas a remojar, de que se preocupe el gobierno de la 4T. Ahora sí les llegó el tiempo a los comunistas y todo ello. Vamos por ustedes. Y yo en lo personal lo que le quisiera decir a todas estas personas que de pronto apoyan o creen que estuvo bien el secuestro de un presidente constitucional es entender que lo que sucedió este 3 de enero es el fin del derecho internacional. El derecho internacional que nos rigió en el siglo XX y parte de este siglo nace a raíz de la crisis del átomo, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, de saber lo que hizo Estados Unidos en Japón, de la capacidad que Rusia estaba teniendo y de ese encontronazo de dos potencias que se sabían capaces de borrar la existencia de la humanidad, pues nace la ONU, nace el Concierto de las Naciones, donde todos son iguales, empiezan a generar este derecho internacional, los derechos humanos, empiezan a nacer de ahí organismos internacionales, por regiones de los países, la OEA, la UNICEF y todos esos organismos que sabemos que empezaron a regir la vida en democracia y que pues a mi generación y a la nuestra, todos nos empezaron a decir que teníamos que vivir en un marco jurídico de leyes, de convivencia diplomática, los sistemas electorales, incluso como bien lo apuntan en el superchat ahí mi hermano, el tema de dónde vienen todos estos sistemas electorales que nos rigen hoy en día, pues vienen a partir de todo este marco jurídico que se tejió en la segunda mitad del siglo XX, y el 3 de enero, al no poder con las 1000 sanciones que le puso económicas a Venezuela, al no poder con Guaidó, con María Corina Machado, con el financiamiento de guerrillas, de insurrectos, la desestabilización de la infraestructura energética de Venezuela, el golpe de Estado a Chávez, los intentos de asesinato a Maduro y todo ello, al no poder en el marco legal y jurídico, pues el imperio actúa por fin sin máscaras como lo que es. Bien decía Víctor hace rato, ¿no? Se agradece la sinceridad de Donald Trump. El imperio contraataca, Alonso. El imperio contraataca. Se agradece que por fin le demuestren que son un imperio. ¿Y qué es un imperio?
Pues un imperio no se rige por las leyes. Los demás no somos ciudadanos a la altura de este imperio. Los demás somos colonias, los demás somos trabajadores, los demás somos explotados, los demás somos regiones que van a ser saqueadas para la metrópoli. Bueno, y ojalá fuera para la población de Estados Unidos. Sabemos que no, sabemos que es para el beneficio de una oligarquía plutocrática que está gobernando con Donald Trump, que está sentada con los más ricos del Reino Unido, que está de rodillas a las órdenes del sionismo, y se acabó el derecho internacional, se acabó. Y yo le digo a la gente, le digo a los quienes me consultan o el debate que se da, pregunto, bueno, ¿y ahora qué sigue en México, en Colombia, en Brasil, en toda Latinoamérica? ¿Hacemos o no hacemos elecciones? ¿Cumplimos o no cumplimos la ley? ¿Atendemos o no atendemos los tratados comerciales? Si al final Washington va a decidir qué hacer, si al final la Casa Blanca es quien va a decidir cuál es el rumbo, ¿qué hacemos ahora? Si son capaces de secuestrar a un presidente constitucional. Porque, ejemplo, en México, ¿cómo ganó el presidente López Obrador? Con el mismo marco jurídico que la globalización, el neoliberalismo de los años 90 escribió. No se ha cambiado el sistema político electoral como lo redactaron a partir del Tratado de Libre Comercio, como Carlos Salinas dejó, como Zedillo lo dejó. Son las mismas reglas, utilizamos las mismas leyes. La presidenta Claudia Sheinbaum es presidenta constitucional a través de un marco jurídico establecido desde hace años, décadas. Y ahora puede venir el ejército a cambiarla, a sustituirla. Eso es lo que yo creo que la reflexión que tendríamos que atender todas las personas latinoamericanas, todos los que nos consideramos ciudadanos que vivimos a través de un pacto civil, un Estado que nos gobierna, de entender que cambió, se rompió la línea constitucional, los derechos, todo. Deberían en las universidades. Vi un tuit muy gracioso, ¿no? De Poncho Gutiérrez, siempre muy ocurrente, muy ilustrativo, que decía que había que guardar los libros de derecho internacional ya en almacén, ya no sirven. ¿Qué van a enseñar Manu, Molay, Cuba, público en la materia de derecho internacional? ¿Qué enseñamos? Que ese derecho sí aplica para los países de segunda categoría, pero no para Estados Unidos. Creo que para mí es algo que este 3 de enero me dejó muy impactado, muy marcado. Tendremos que aprender a convivir con el imperio, con los deseos energéticos, militares, geopolíticos. También entender que no tenemos la fuerza para combatir de frente a ello, porque pues, la única manera que se va a poder hacer de frente es teniendo ojivas nucleares, Cuba. O sea, ¿por qué no molestan a Corea del Norte? ¿Por qué no molestan a la India, Pakistán? Pues porque tienen ojivas nucleares. A lo mejor caemos en una nueva etapa de la única manera de entender que estás en paz es que tienes capacidad nuclear para defenderte, ¿no? Y también este mensaje, pues, te habla, ¿no? De lo que pasó en Anchorage, Alaska, entre Putin y Trump. La repartición del mundo, entender que también Estados Unidos ya tuvo que reconocer que hay un tercer imperio, que es el chino. Se está dando pasos hacia atrás, parece que no, Estados Unidos está perdiendo fuerza en África. Eso que le está haciendo a Kenia al mismo tiempo que a Venezuela yo lo veo muy desesperante. Nigeria. Pero me agradó mucho el mensaje que le dieron también a los venezolanos en torno a Corina Machado, que yo creo que por el simple hecho de aceptar el Nobel de la Paz, María Corina Machado perdió ante Trump. Porque ¿quién en el mundo desea un Nobel de la Paz más que Donald Trump? Y se lo ganó María Corina Machado. Yo creo que eso nunca se lo va a perdonar Trump. Creo que ahora tendríamos que entender los mexicanos, las y los mexicanos, que esta situación no nos es ajeno. Tenemos que ser parte de este debate.
tenemos que cerrar filas, no solamente como mexicanas y mexicanos, sino como países latinoamericanos hermanos, porque lo que le pasa a Venezuela le va a afectar a toda la región, porque compartimos historia, compartimos culturas, porque también nos vamos a ver en esta situación en México, empezar a ver de que, pues, el Tratado de Libre Comercio, básicamente, que tenemos a la puerta de firmarlo, pues, básicamente nos van a decir con la fuerza, pues, fírmalo, una vez más, ¿no? Ajá, o fírmalo. Fírmalo o fírmalo. Como en los años 90, fírmalo o fírmalo, punto. Como yo quiero. Como yo quiero. Y yo, en lo personal, pues creo que por esa primera parte ahí la dejaría. Me pondría a revisar, y a lo mejor podemos hablar de ello, cómo se sienten en este momento los opositores como Alejandro Moreno, los panistas, o los panistas en Chihuahua, que son capaces de decir, ya invádanos. Acá en Baja California, de pronto hay unos que ya quieren ver aquí tanquetas y quieren ver a los Navy, a los US SEALs y todos ellos. Este pendejito que le gritó a Noroña, ¿no? Pero no han revisado toda la historia y hay que ilustrarla siempre. Pues país al que democratiza y lleva a libertad de Estados Unidos, país que durante 15 años es un desastre, en ruinas, y a nadie le va bien. Creo lo de Venezuela, Cuba, al hacer tú lo mencionabas, yo creo que fue voluntario, lo de Nicolás Maduro, creo que no quiso someter a su pueblo a un baño de sangre esa noche o al día siguiente, y bien apunta Molay, el escaparate público, el foro mediático de estar en la corte de Nueva York y decirle al mundo, Estados Unidos tiene secuestrado a un presidente constitucional. Las guerras ahora son de narrativas y son mediáticas, y yo creo que pues puede ser también un movimiento que al interior de Estados Unidos puede simbrar al pueblo, las estructuras, porque veamos, por ejemplo, las protestas en torno a Vietnam, pero antes no había Cuba, las redes de comunicación que hoy hay, o sea, sabemos que están controladas por los lobbies sionistas, pero aún así hay espacios como desde el norte, donde se puede debatir, y yo creo que en Estados Unidos, que el pueblo norteamericano, al ver que vive en una crisis tremenda, al ver que está el caso de Epstein en torno al presidente de Estados Unidos y todo ello, ¿cómo puede ser la reacción de decirte, vaya, tenemos secuestrados a un presidente constitucional? Yo ahí la dejo en esta primera parte. Mira, yo me recuerdo ahora que estás hablando de eso, lo que le dijo Fidel, creo que fue a Reagan. Le dije, sí, le dijo, sí, en esta guerra quizás a usted no lo vea, usted estará a 1000 kilómetros de distancia mientras yo estaré en la primera línea de combate. Así le dijo Fidel a Reagan. Yo sí puedo ver la victoria diplomática, puedo ver lo que está pasando, puedo ver, y me extraña mucho que haya una reacción dentro de Estados Unidos. Se me hace muy, muy difícil. Es un pueblo bastante mal politizado, aquí lo hemos analizado, lo ha dicho Molay, lo han dicho todo. Por lo pronto no, pudiera empezar ahora con esto. Si es un golpe mediático muy duro que tenga a un presidente constitucional secuestrado por Estados Unidos. De hecho, ahí le mandé a Marvel un video de lo que le dice un ex militar a los militares que secuestraron a Maduro. El hecho de que Maduro se pare hoy con esa dignidad en el juicio también es un golpe, pero también nos pega en el orgullo de los latinos, también le pega en el ánimo a la gente, también le pega a las familias de esos que murieron, de que no los hayan defendido. También está eso de por qué no nos defendimos, por qué no defendimos la dignidad. También un poco la dignidad se pisoteó. También se pisoteó y fíjense, mucha gente dice por un baño de sangre. A mí se me hace eso una justificación poco revolucionaria, poco patriótica, poco digna. Los pueblos tienen que defender, por eso decimos patria o muerte nosotros los cubanos, y venceremos porque vamos a ganar. Yo creo que
Se ensañaron, dice alguien, ¿por qué se ensañaron sobre los cubanos? Porque el odio de Marco Rubio contra los cubanos estuvieron cumpliendo su deber de defender a Maduro y entregaron la vida ahí. 32 muchachos que van a salir las historias de ellos en cualquier momento. Tengo a alguien muy cercano que me habló llorando y me decía, eran mis hermanos, eran mis compañeros de armas, y me habló llorando, destruido. Alguien a quien quiero mucho, que no voy a mencionar su nombre. Muchos de esos muchachos que murieron eran de las fuerzas especiales, gente muy valiosa, verdaderos guerreros, y le hirieron un chingo de gente a los gringos. Pero le duele a un país como Cuba, le duele que por una negociación haya sido necesario sacrificar a tantos jóvenes valiosos y a tantos civiles valiosos si se hizo la negociación, por no hacer un derramamiento de sangre. No habría la posibilidad de comparar el hecho de un líder de tomar una decisión así. En el 2006, y muchos lo sabemos, después del fraude al presidente López Obrador, hubo personajes que decían, vamos a tomar el gobierno, las armas y todo. O sea, hubo una idea flotando ahí. Y el presidente López Obrador fue el primero que dijo, no, o sea, no voy a meter a un conflicto así, mejor vamos a las calles, y pasó lo de Reforma. Digo, son sucesos distintos, pero no cabría la posibilidad de que el presidente Maduro, sabiendo lo que había, y obviamente no creo que fue algo furtivo, porque pues no hubo respuesta militar de Venezuela, que él mismo dijera, pues ya, que me lleven y que los mandos bolivarianos, la dirigencia bolivariana siga con el proyecto, obviamente, pues con nuevas reglas, ¿no? Nuevas reglas, principalmente económicas. ¿Tú crees? También puede ser un respiro, el quitar sanciones y que se mueva puede ser un respiro. Pero tú crees, yo les voy a preguntar esto, ¿tú crees que Estados Unidos va a aflojar en la negociación con México en Tratado de Libre Comercio después de esta? No, hasta crees. Ahí está. Sí, pero México no va a depender eso está cabrón. México no puede depender de Venezuela. No, claro que no. México no va a depender de Venezuela, pero te digo, lo que va a hacer Estados Unidos es apretar más a México para sacarle lo más que pueda. Y ahí es donde de todos modos, o sea, históricamente, lo único que puede pasar es que Estados Unidos nos vuelva a intentar invadir. No hay otra salida para Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, no hay otra manera. Esta no la creo. Esta la veo más difícil. México no es Venezuela, porque México es el máximo proveedor de Estados Unidos. Y si se rompe la línea, si se rompe la línea de suministro para Estados Unidos, se rompe la línea de suministro, le va a pasar lo que en la pandemia. Sí. Exacto, se los carga la chingada. Ahí es donde México tiene la fortaleza. Ahí es donde México el arma que tiene es el arma económica, no tiene el arma militar. Sí, es la mano laboral, es la mano de trabajo. Sí. Exactamente. Y además 40 millones de mexicanos dentro del territorio. Que no todos van a pelear también. No, hay mucho traidor. Pero que 20 te hagan un desmadre, es un desmadre. Pero tampoco puedes contar con todos y cada uno. Pero bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí creo que esto debilitó a la izquierda en América Latina. Yo creo que se pudo haber hecho más, unos buenos papazos. Ver esas imágenes, que si la puede poner de nuevo Marvel, de los helicópteros entrando como Pedro por su casa en un pueblo que estuvo diciendo que se iba a defender, que el imperialismo no entrará, que gringo aquí no pasará. El ver eso, a mí como exmilitar de la Fuerza Aérea, me dolió el alma. Decir, esto es una humillación, esto no debió. Mira, allí he contado 9 helicópteros, 10. Todos estos iban para abajo, pero sin duda estaban, como digo en el escrito, a tiro de papa, mi querido Molay. Esto con una cerbatana, con un tirapiedra, las tumbas. Y no lo hicieron. Ahí es donde a mí me duele. Y por supuesto, mis hermanos cubanos, mis compañeros que murieron de los gallitos, de estos tipos, de esta gente dura, de estos de las fuerzas especiales. Murieron, y de las fuerzas especiales de la FARC y del Ministerio del Interior. Jóvenes comprometidos que dieron su vida cumpliendo con su deber. Aguas. Cumpliendo con su deber
sagrado. No se rajaron, no negociaron, y la única negociación que hicieron fue con la vida. Ahí es donde me duele, mis queridos amigos. Sí, Adelante, por ahí. yo estoy de acuerdo, pero es bien fácil decir que hay que tirar esos helicópteros aquí en mi cuarto, con mi computadora, con mis libros, con la panza llena. O sea, quienes se enfrentaron a ese momento político de tomar decisiones, tomaron las decisiones que creyeron que eran las más adecuadas para que continúe el proceso revolucionario, y lo lograron. Por lo que se ve, lo lograron. Entonces, los militares se subordinan a un mando, y el mando lo tenía Nicolás Maduro. Y si alguien decidió que no se abriera fuego en contra de los helicópteros invasores, fue el alto mando. Y los militares se disciplinaron a la orden que se les dio. Y ahí no hay vuelta de hoja. No, sí, Y los que han muerto formando parte de una táctica que tiene vivo a Nicolás Maduro y que tiene vigente al proceso revolucionario. Por ahora, vamos a ver si esto no puede tolerar el imperialismo. ¿Hasta dónde? Vamos a ver. Pero esta primera batalla la ha ganado la revolución bolivariana, porque sigue ahí, porque la oposición se hizo mierda, porque la opción de poner un gobierno títere se fue, se esfumó por ahora. No tienen a quién poner. Ahora, el hecho de que no esté ahí Edmundo González o María Corina Machado es porque no tienen fuerza. Y el mismo Trump lo aceptó, ¿no? En la entrevista del 1 de enero con ¿cómo se llama? Con se me olvidó el nombre, en el coche, ¿no? Donde iba Nicolás Maduro, con el compañero de Ramonet. Con Ramonet. Ramonet, exacto. Ahí Nicolás Maduro explicaba, o sea, estos güeyes, ¿no? María Corina y estos bates no tienen fuerza popular en Venezuela, ¿no? Los medios de comunicación les hacen mucho barullo, ya les dieron su Nobel y los ensalzan, igualito como el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? Los medios de comunicación los inflan y les hacen mucho barullo, pero no tiene fuerza política, no tiene arrastre de masas, no tiene movimiento social, no tiene capacidad de gobernar, ¿no? Así como no pudo ganar las elecciones, no pueden gobernar. Eso lo sabe la oligarquía gringa y dicen, bueno, ¿para qué ponemos un gobierno que el pueblo va a derrocar ese gobierno a la vuelta de la esquina? Mejor negociamos con el gobierno que está. Pero como no nos podemos ir con las manos vacías, nos tenemos que llevar a Nicolás, ¿no? Y ahí es donde yo creo, es pura especulación esto, pero es lo que se alcanza a percibir. Nicolás dijo, pues me voy yo, me sacrifico, y te digo, es la última cena, ¿eh? Es la escena de la última cena. Desde la perspectiva de la teología de la liberación se sabe que Judas no traicionó a Cristo, lo que hizo fue obedecer las órdenes para que se cumpliera la profecía y de que se entregara al jefe y el jefe se inmolara para hacer que hubiera un final de la historia, ¿no? Bueno, pues es lo que acabamos de ver, ¿no? Pero no es el final de la historia, es el pasar a un nuevo escenario político. Entonces, yo creo que hubo un momento en el que había que elegir cuál es la batalla que podemos ganar. La batalla, sí. Abrir fuego y entrar en una escalada de violencia en la que podemos tirar buenos chingadazos, pero tenemos fuerzas limitadas y los otros cabrones tienen todo el capital del planeta, o pasar a un escenario de lucha política, diplomática y mediática internacional que nos permita abrir otros frentes de lucha, incluido el frente de masas, que es donde hay mayor éxito en este momento. En todo el mundo, hasta en la India, hay movilizaciones de masas exigiendo la liberación de Nicolás Maduro, ¿no? En el escenario anterior, no creo que la solidaridad fuera tan grande en cuanto a la defensa de la revolución bolivariana, ¿no? Sin haber aprendido a Nicolás Maduro, no hubieras tenido estas movilizaciones de masas.
¿no? Si hubiera una confrontación bélica, seguramente habría movilizaciones iguales por la paz, ¿no? Exigiendo la paz. Es lo que exigirían las movilizaciones, que es lo que se exige en torno a Gaza. Se exige la paz, se exige que no bombardeen, se exige que no disparen contra la gente. Y cuando el movimiento popular, el movimiento de masas exige la paz, se las exige a las dos fuerzas. Se lo exige a la fuerza que se defiende y se lo exige a la fuerza que ataca, ¿no? Entonces tiene poca simpatía, ¿no? A pesar de que tiene legitimidad y tiene el derecho internacional de su lado, la guerrilla o los ejércitos regulares anticoloniales no tienen mucha simpatía porque el movimiento de masas lo que quiere es la paz, ¿no? Que es un gran debate que hay en la izquierda sobre la paz en abstracto o la paz con justicia social, ¿no? Que es lo que traen los procesos revolucionarios, ¿no? Pero entonces, el escenario que se eligió es un escenario de disputa política con el costo en vidas humanas y con el costo militar que conllevaba una decisión de este tipo. Y ahí está el costo, pues, ¿no? Y yo digo, sí, el Cuba tiene razón, los mártires cubanos murieron cumpliendo con su deber y dieron su vida como parte de una decisión del alto mando venezolano, ¿no? Que es al que se fueron a disciplinar, ¿no? Y esos son los sinsabores de cuando la lucha política pasa a los escenarios militares, ¿no? Y yo sí creo, como dice el camarada Jorge, o sea, sí es una decisión muy parecida a la que otros dirigentes han tomado en otros momentos, donde está la perspectiva de la lucha armada o la perspectiva de la lucha política, ¿no? Hay un costo político de tomar esa decisión, porque una parte del movimiento no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero se abren otros escenarios que luego, después, pueden traer frutos importantes si se desarrolla bien la lucha política y la táctica en los terrenos pacíficos, democráticos, políticos, judiciales, ¿no? Que es lo que decidió hacer en su momento el cardenismo, en su momento el López Obradorismo, y es lo que hasta donde se alcanza a ver es lo que se decidió hacer en el proceso bolivariano. No lo sabemos del todo, ¿no? Preguntaba un camarada ahorita si traicionó, ¿no? Si Vladimir Padrino López o Diosdado Cabello traicionaron a Maduro. No lo sabemos, ¿no? Yo pienso que no, ¿no? Pero vamos a verlo conforme vaya avanzando el proceso, ¿no? Porque hasta ahorita lo que se alcanza a ver es que está cohesionado el partido, está cohesionado el movimiento. Hay una táctica que se está siguiendo de manera ordenada, ¿no? Que era el primer paso, aguantar el chingadazo, exigir la prueba de vida de Nicolás Maduro, porque también ese era un riesgo, que lo asesinaran, ¿no? Hasta donde, por lo que se ve, se lo madrearon, ¿no? A Ceci le rompieron 2 costillas, o sea, tampoco fue como con Mel Zelaya, ¿no? Que lo sacaron en pijama, pero lo llevaron con el respeto de la investidura, cuando hicieron el golpe de Estado, así, un golpe de Estado gringo con soldados gringos en Honduras, ustedes lo recordarán, ¿no? Contra Mel Zelaya. Y lo sacaron con su pareja, ¿no? Que luego fue presidenta, Xiomara Castro, y ahorita les van a quitar el gobierno por el fraude electoral impuesto por Estados Unidos, ¿no? Pero la táctica política permite abrir otros escenarios nuevos, por lo que se ve, ¿no? El plan de recuperar a Maduro se pone sobre la mesa y eso no es parte de lo que el imperio está dispuesto a soportar, ¿no? Ahí hay un primer desacuerdo que hay, ¿no? O sea, lo primero que está molestando al imperio es que Delcy está exigiendo que les devuelvan a Maduro, ¿no? Eso no les gusta, ¿no? Porque justamente ya Maduro ahorita está convertido en una bandera política, ¿no? Si antes era, no sé si estar o no estar con Maduro no me cae bien del todo, es que es un dictador, es que bla, 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 todo eso se acabó. Ahora Maduro es una bandera de liberación, es una bandera política, es un reprimido, es un preso político internacional. Es una evidencia de que se violó lo que nos enseñaron que era lo correcto.
Y es una bandera de lucha de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, ¿no? Luego está Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, respetan y reconocen y cierran filas alrededor de Delcy, ¿no? Vamos a ver cuánto dura eso. Si eso se mantiene y se fortalece, bueno, ya eso nos dará pistas de cómo fue la salida que tomaron, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Observar ese proceso y apoyar la Revolución Bolivariana. Los que estábamos apoyando la Revolución Bolivariana de antes, pues no tenemos ningún motivo para dejar de apoyarla ahora, ¿no? Sin dejar de hacer la crítica si estamos o no de acuerdo con esta salida que se le dio, ¿no? Pero nosotros lo que nos toca es salir a la calle, denunciar la violación del derecho internacional, denunciar la violación del derecho a los pueblos a la autodeterminación, denunciar la intervención imperialista, denunciar el colonialismo imperialista, exigir, y ahí es donde se quedaron cortos sus declaraciones, esta de Chile, Brasil, México, España, Colombia, ¿no? Esta declaración que desconoce y se preocupa porque Estados Unidos invadió un país y sacó al presidente, pero nunca exigen la liberación de Maduro. Yo creo que ahí se quedaron muy cortos. Se quedaron muy... Oye, Molay, y aprovechando estos comentarios que haces, también está el frente al interior de Estados Unidos. Para empezar, yo creo que los estadounidenses tendrían que preguntarse para qué les sirven sus representantes en el Congreso, ¿no? Porque, es que el Congreso está de vacaciones. Porque Trump y Defense y el Ministerio de Guerra ya no le piden permiso al Congreso para llevar a cabo una acción militar. Entonces yo creo que los estadounidenses deberían preguntarse para qué existen los congresistas en Estados Unidos. Y segundo, también creo que México tendría que ver, Molay, las posibles reacciones al interior del Partido Republicano y Demócrata, porque de eso no hablan los medios corporativistas, pero sí ha empezado a haber una posible, pues no sé si división, pero una reacción en el Partido Republicano y Demócrata, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? No, eso es bien importante, porque al régimen trumpista se le abrió un nuevo frente interno, ¿no? Ahorita hay movilizaciones en varias ciudades, movilizaciones de masas, ¿no? Muy fuertes. Aquí en México salieron movilizaciones pequeñas, pero en Estados Unidos son de masas, ¿no? Un chingo de gente que está en varias ciudades de Estados Unidos movilizándose por la liberación de Maduro y en contra del intervencionismo yanqui en Venezuela. Y ese es un nuevo frente de batalla que abrieron los trumpistas, que no lo tenían, ¿no? Y es un frente de batalla que sí, los movimientos de masas en Estados Unidos, y yo creo que lo van a saber hacer, lo pueden articular la lucha en contra del despotismo neoliberal de Trump al interior de Estados Unidos, ¿no? Toda la agenda antifascista, ¿no? Por los derechos de los migrantes, los derechos de las mujeres, de las infancias, por la salud pública, por la educación pública, ¿no? Los derechos por la cultura, ¿no? O sea, toda la lucha por la cultura de la gente que les han prohibido leer libros que mencionen canciones también. Sí, o sea, hay una imposición realmente autoritaria y fascista dentro de Estados Unidos que está encontrando una fuerte oposición y que puede articular los juicios y las denuncias por abuso sexual y asesinato que está en los textos, en los archivos de Epstein, donde está involucrado Donald Trump, vincularlo a la lucha antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Y eso puede rendir frutos muy interesantes en la lucha política en el siguiente periodo de la lucha de clases. Yo por eso lo pongo en esos términos de lucha política y lucha de clases, de confrontación de intereses de los de abajo, de los desprotegidos, de los empobrecidos, de los trabajadores y las trabajadoras, frente al gran capital y sus representantes políticos, ¿no? Y esa lucha, esa confrontación tiene distintos escenarios. Y uno de los escenarios es el escenario venezolano, que hoy pasa a una nueva etapa, y el escenario estadounidense, que tiene también sus grietas, ¿no? Y entonces está muy interesante que el movimiento esté en las calles, la gente esté en las calles, que se estén ganando procesos electorales como el que se ganó con Zoran Mandani, que es una figura muy importante, y que eso se pueda convertir en una denuncia de mucho mayor alcance político en el mediano plazo, una vez que regrese el Congreso, que ahorita está de vacaciones. También por eso Trump eligió este momento para dar el golpe, porque el Congreso no le va a decir ni madres,
porque no están sesionando, pero en cuanto empiecen a sesionar, yo creo que viene una lucha interna durísima en donde el movimiento MAGA está dividido, por supuesto que sí. El MAGA está dividido porque también traen esta división presbiteriana y sionista. O claro, sea, también hay... Mucha gente del MAGA está en desacuerdo totalmente con esta política belicista del imperialismo yanqui. Y que ellos votaron para que no pasaran estas cosas. Sí. Porque con eso se vendió Trump. Claro, no, y es que son dos banderas. O sea, son dos traiciones a la base MAGA. Uno, los archivos Epstein, ¿no? Y dos, el intervencionismo militarista, ¿no? Y mucha gente del movimiento MAGA votaba porque no hubiera más intervencionismo militar y porque se abrieran los archivos Epstein, ¿no? Y porque eso lo usó Trump como bandera política. Bueno, ya traicionó a esa base MAGA, ¿no? Mucha de esa base MAGA votó por Zoran Mandani, ¿no? Porque no es un asunto de ideología de izquierda a derecha, sino es un asunto de objetivos políticos inmediatos y soluciones a problemas concretas inmediatas que no está dando Trump, ¿no? Y se está envolviendo más bien en una vorágine de conflictos internos y contradicciones que lo está poniendo en crisis. Yo cuando vi la conferencia de prensa de ayer o antier, sí fue ayer, ¿no? Yo los veía preocupados, yo no veía a Trump orgulloso y presumido, yo lo veía preocupado diciendo pendejadas, diciendo puras pendejadas, ¿no? Sí, haciéndose el machote y el matón, pero yo lo veía en una situación crítica, sabiendo que se estaba metiendo en un terreno fangoso del que difícilmente va a salir. Hoy Mola y Cuba estaba viendo una postura de una ex congresista republicana que le pasé una notita, ahorita una foto ahí a producción. Marjorie Taylor Greene, apenas la conocí, pero rompe con claro. Donald Trump porque rompe la promesa que le hizo a los MAGA de no inmiscuirse en temas militares, de no abrir más frentes, de no combatir. Y esa escisión, ese rompimiento que se está dando ahorita en las bases de votantes de Donald Trump, creo que al final de cuentas es algo que también México, no digo en el Tratado de Libre Comercio, sino México como tal, al ver los acontecimientos, tendría que estar también aprendiendo de si resistir, qué tanto estirar la cuerda, porque ya viene la votación en Estados Unidos. Claro. Ya viene la votación el próximo año. Oye, pero les tengo una pregunta para los dos. Estados Unidos este año, ¿no? Sí. Les tengo una pregunta a ustedes dos y me gustaría saber la opinión. ¿Qué les pareció la carta de Andrés Manuel? ¿Qué les pareció? La que mandó a Trump, la que le mandó a Trump, sí, el tweet. Sí. Que por ahí lo tienes, Marvel, ¿verdad? Si lo tienes por... Jorgito, te escuchamos a ti primero. Pues fue como cuando íbamos al Zócalo en tiempos oscuros a levantar la moral. Yo, en los tiempos antes de Peña Nieto y después del fraude de Peña Nieto, todos los mexicanos creyentes del movimiento político que encabezaba el presidente López Obrador, acudíamos al Zócalo, acudíamos a sus charlas, porque ahí encontrábamos esa esperanza, encontrábamos esa moral para seguir creyendo en la lucha del pueblo, en romper con el neoliberalismo, en buscar democracia, auténtica justicia social. Y cuando yo leí el tweet, pues dije, jole, el presidente se jubiló de la política, pero el combatiente, el guerrillero, ahí está. Y al final de cuentas, qué bueno que salió el presidente Andrés Manuel López Obrador a dar su postura como mexicano, como militante de izquierda, como un defensor de la cuarta transformación de este país, y lo tagueó, lo etiquetó directamente a Donald Trump, y eso también levanta la moral al mexicano, a la mexicana, que cree en su sistema político, que cree en su marco constitucional, que cree en una presidenta que fue electa legalmente, legítimamente por el pueblo, y que así como inmediatamente llevó a cabo esta operación
en Venezuela, y bien lo dijo Molay ahorita, ¿no? Y tú, Cuba, o sea, las primeras declaraciones que hizo a la prensa Donald Trump, Marco Rubio y Vance, secretario de guerra, son un desastre en torno al tipo de declaraciones, pero pues estaban choqueando a la opinión pública y es un levantón de moral. Yo, Cuba, por lo que veo, literalmente fue como a ver, cálmense, están los madrazos buenos, pero vivimos en un país con un Estado de Derecho, con un marco jurídico, con una legalidad, con una legitimidad, y comencemos a no bajar la cabeza y a hacerle frente a lo que viene. Yo al menos lo vi como A ver si Marvel lo puede poner de nuevo para leerlo, porque vale la pena leerlo. Marvel, si puedes poner de nuevo la carta de Andrés Manuel, dice: estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de la sirena. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno, como nos enseñó nuestro Benito Juárez en el siglo XIX, como nos enseñó usted, soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora, no le mando un abrazo. Este final para mí fue épico, Molay. Épico y de sabio de nación, de nacionalismo y de latinoamericanismo del presidente, como diciéndole a todo México: aquí les va. Esto es. Se me hizo una respuesta sumamente digna, Molay. No sé cómo tú lo ves. Incluyendo a Lincoln, ¿no? Perdón. O sea, también diciéndole. Los dos. Buenísimo. Yo creo que también efectivamente, o sea, para el duro golpe que recibimos, quienes somos entusiastas humanistas, ¿no? Que soñamos con que algún día la humanidad sea humana y comience la historia de la humanidad en una sociedad sin explotados ni explotadores, pues la pasamos muy mal la noche del 3 de enero, ¿no? Sí, no, yo no dormí. No dormimos, porque estuvimos todo el tiempo viendo. A las 4 de la mañana, Molay, tú y yo. Sí, viendo qué demonios estaba pasando, ¿no? Desde el minuto 1 que empezó el bombardeo, estuvimos viendo atentos qué pasaba y tratando de hacer conjeturas y preocupados y sí, molestos porque no veíamos respuesta, ¿no? Del antiaérea, ¿no? Y de repente, bueno, al día siguiente que empezamos como a hacer el análisis, ¿no? Ya que sabemos que está Maduro allí secuestrado, ¿no? Y que está vivo Vladimir, está vivo, ¿no? Diosdado, está Delcy también, que están los hijos de Chávez ahí también, que está el hijo de Maduro ahí también, que están reorganizando el movimiento. Bueno, dices, híjole, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando surge de repente, porque sí, o sea, la guerra mediática, la guerra subjetiva, ¿no? Esto que la derecha llama la batalla cultural, y luego muchos compas lo compran, ¿no? Es la lucha ideológica, forma parte de la lucha de clases y de la lucha por el poder. Nos guste o no nos guste, la clase dominante es la que impone las ideas dominantes. Cuando seamos clase dominante, nosotros construiremos una cultura hegemónica, popular y proletaria, pero mientras eso no suceda, pues seguiremos en la resistencia, ¿no? Y estaremos en la lucha político-ideológica permanente. Nunca se termina, nunca se acaba, no tiene principio ni fin. La lucha político-ideológica, la lucha en la cultura, la lucha en las ideas. Pero ahora los instrumentos más poderosos de esa lucha por las mentalidades y las subjetividades, por la troquelación cultural de la subjetividad humana, pues la tienen ellos.
Ellos tienen el Facebook, ellos tienen el X, ellos tienen el Twitter, ellos tienen todas las pinches plataformas, las controla la oligarquía. Lo peor de la oligarquía, controla las redes sociales más poderosas, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo ahorita una andanada brutal de propaganda antichavista, ¿no? Una cantidad de videos de inteligencia artificial que simula gente celebrando en Venezuela, en Caracas, ¿no? Ajá. Y son videos de inteligencia artificial, celebrando que ya cayó el dictador y que ya somos libres y pendejadas de esas, cuando no ha habido una sola movilización antichavista, una sola, no ha habido en Venezuela. No. Porque tienen miedo los hijos de puta de que el pueblo se los va a madrear, porque el pueblo está encabronado. Porque son traidores es lo que... Son unos apátridas, unos traidores, exactamente. Y la derecha, la oposición realmente existente, la oposición política, la que tuvo una preferencia electoral suficiente para llegar a la Asamblea Nacional, está ahí disciplinada y calladita, sobreviviendo, ¿no? Ocupando. Si en algo lo cuelgan, güey. Qué importante es eso que dices, ¿eh? Qué importante. Claro, sí, es bien importante. Porque ahí es donde radica la victoria política y la victoria diplomática de esta amarga noche. Pero a lo que voy, en esta rudísima guerra subjetiva de los medios de comunicación, a mucha gente de la Cuarta Transformación se le doblaron las rodillitas. Sí, sí. Y andaban publicando ahí que qué bueno que quitaron al dictador y qué bueno que Venezuela va a hacer pendejadas de esas. Pero hubo la empatía y la reacción humanista, ¿eh? Sí hubo. Sí, no, claro, pero hubo gente del movimiento que estuvo tuiteando pendejadas. Sí. Consejero de Morena. Cuando sale el tuit de Andrés Manuel, ¿qué pedo, pendejos? ¿Ya les quedó claro de dónde? ¿No? Ahí se acabó de que no, es que yo pienso diferente. Así, puto, pues lléguele de aquí. Lléguele de aquí. Ojalá lo usaran de filtro, la verdad, en breve. Mira, yo hoy comí nopalitos con huevo porque me tuve que gastar mi dinero ayer con... Hijo, te voy a mandarme, ¿para qué? Y sí, o sea, el tuit de Andrés Manuel fue agua fresca, aire fresco, en un escenario de confusión, donde hay una relativización del humanismo, una relativización de la legalidad internacional, una relativización de los conceptos más básicos y elementales de justicia, de libertad y democracia, ¿no? Porque no es de que estés o no estés con Maduro, es que lo que está haciendo Estados Unidos es simplemente inmoral, ilegal, brutal, anticivilizatorio, ¿no? Pero a los que se les doblaban las patitas necesitaban un coscorrón desde arriba. Y el tuit de Andrés Manuel fue: dejen de hacerse pendejos. Pero hay que cerrar filas con la humanidad, no con Maduro, con la humanidad, con la democracia, con la justicia. Con el sentido común, con el derecho, con lo que teníamos de marco constitucional, o sea, eso. Oye, pero no solo eso, mi querido Molay, el final es épico. Claro. Donald Trump tenía en alta estima a Andrés Manuel y Andrés Manuel decía que él se va bien con Donald Trump y al final le dice: por el momento no le mando un abrazo. Fíjate nada más, si nos puedes poner a los tres, Marvel, porque ahí viene el sentido de lo que dijo Andrés Manuel. Por el momento no le mando un abrazo. Voy a ver cómo actúas, hijo de tu reputa madre. Sí, es decir, a partir de ahora te voy a estar mirando. Y que Andrés Manuel haya dicho eso, yo por lo menos cuando lo leí en los no, se me saltaron las lágrimas y dice: ahora habló el jefe, cojones. No lo dijo a la cubana, ahora habló el jefe, y entonces hizo una salida de verdaderamente digna y de un hombre que le dice al pueblo: hey, cabrones, ni Donald Trump nos dobla. El no mandarle un abrazo al presidente más poderoso del mundo, de la potencia, decirle: no te abrazo, güey, te desprecio por lo que hiciste. Esto es una muestra de dignidad brutal. Para mí, así lo veo. También hay dos cosas que hay que rescatar del tweet, si lo pueden poner, ¿no? La frase esta de la victoria de hoy, pues, para no olvidar, la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota de mañana. A ver, entendamos que Donald Trump tiene
34 cargos criminales por los que es culpable, ¿no? Trae el tema de Epstein, y no me gusta detallar del tema ese porque es un tema para mí hipersensible, pero sabemos lo que involucra, lo que implica. El mismo movimiento MAGA está reaccionando a ello. Viene la renovación del Congreso en Estados Unidos, no vienen los votos para Donald Trump al respecto. ¿Cuánto le puede durar esta victoria? Y a mí el análisis de Molay en torno a que Maduro está vivo, que va a tener micrófono, que va a tener reflectores, que va a tener un juicio que está viendo el pueblo estadounidense, ¿cuánto le puede durar a Donald Trump esta victoria? Y ahí entonces caemos al Antiguo Testamento con Andrés Manuel López Obrador de decir, la historia es la que lo va a juzgar. Y yo creo que lo puede juzgar la historia inmediata. No, y además hay que juzgarlo todos. O sea, en este momento todos hay que estar todo el tiempo comunicando información, verificando información, ¿no? Y agitando y exigiendo permanentemente que se haga justicia en el caso de Epstein, que no se hagan pendejos los pinches gringos. Y otra cosa, Molay, parar la agresión contra Latinoamérica, parar una agresión contra Cuba, parar una agresión contra Venezuela, parar una agresión contra Colombia, contra Nicaragua, porque ahí va a estar ahí es donde va a estar la verdadera victoria si esto fue una estrategia. Si no tocan a más ningún país de América Latina, si el que Maduro esté preso, si se logra ese objetivo, mi respeto. Y es que también, o sea, puede ser una decisión y una jugada que midió muy bien, un movimiento político que midió muy Maduro. O sea, ¿dónde es la batalla? No es con las armas, ya lo explicó Molay, no es con el tanque, no es con el avión. Esperemos la narrativa, la política, y cayendo un poco en el terreno mexicano y aprovechando el tuit de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo deja este tuit a la oposición en México? De cara al 27. Y a los vendidos. Y a los vendidos. Y de cara al 27. O sea, eso te habla de que el presidente López Obrador va a estar más presente este año. Va a estar ahí. Va a estar vigilando el movimiento, va a estar vigilando la política, va a estar respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum, y el PRI, el PAN y el MC, ¿cómo van a llegar con un Andrés Manuel López Obrador más presente? Porque lo que está pasando con este movimiento de Venezuela es que, recordemos que el presidente López Obrador dijo que la única manera para regresar al escenario político era defender a la nación. Y salió el momento en que amenazaron a la nación. No le conviene a la oposición en México que el presidente López Obrador esté tuiteando, esté hablando, esté haciendo presencia. Pues ya se la pelaron porque ya empezó. Ya se la pelaron porque ya empezó. Ahí va a dar línea. Puede salir el tiro por la culata a los intereses imperialistas en México. Y va a dar línea, compa. Y va a dar línea. Ya empezó a dar línea. Sí, pero yo pondría el acento en la fuerza popular. Exactamente. El mismísimo Andrés Manuel siempre insistió en que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Así es. Él es una autoridad moral muy importante, justamente para cuando líderes de medio pelo o consejerillos de derecha que se han infiltrado en el movimiento empiezan a decir pendejadas. Es muy importante que Andrés Manuel aparezca como autoridad moral y les corrija la plana, ¿no? Pero es más importante que haya movimiento, que haya organización, que haya fuerza popular en la calle. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y hay que ganar la discusión político-ideológica de la lucha antiimperialista, ¿no? Porque durante los últimos 20 años, en la academia y en la política, a quienes hablábamos de imperialismo nos veían con carita de, ay, pinches trasnochados, ¿no? El análisis del imperialismo, el análisis de los procesos de fascistización de la política burguesa, el análisis de clase y el análisis de la correlación de fuerzas de los sectores populares y democráticos frente a los sectores oligárquicos
hoy es más vigente que nunca. Se comprobó. Sí, es vigente. Claro, ahí está, ¿no? Muchos ya lo habíamos demostrado desde la guerra del Golfo, de 1991. Decíamos, oigan, pues si ustedes dicen que ya no hay imperialismo, pero los pinches gringos están tomando Irak, no mames. Y los Balcanes, ¿no? Y los Balcanes, sí. ¿Cómo le llaman a eso? A la destrucción de Yugoslavia, ¿no? Sí. ¿Cómo le llaman a eso? Apenas caída la Unión Soviética empezó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y pero no lo querían ver. No lo querían ver, porque no, ya democracia y libre mercado de aquí para adelante. Oye, Molay, tú que eres académico, se comprueba. La verdad, se comprueba el discurso de denunciar el imperialismo, pero se cae la farsa neoliberal del derecho que existía, que enseñaban en estas escuelas neoliberales, de los acuerdos, los tratados, de la democracia, como y con todas sus reglas. Ahí murió, se acabó. Lo que ellos han derribado es la democracia liberal burguesa y el derecho, de la propiedad privada y del libre mercado. Las leyes europeas, se acabó. Esa legislación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que reorganizó el capitalismo global y sus contradicciones, ya es insuficiente para las necesidades productivas de consumo, de energéticos y belicistas del imperialismo. Se acabó la democracia, no le sirve al capitalismo la democracia. No, es que nunca le ha servido, pero la ha utilizado, ¿no? Sí. Y entonces a los pueblos, a los trabajadores, a los empobrecidos, eso es a los que nos toca defender la democracia, pero repensar la democracia, ¿no? Repensar la democracia en términos populares, en términos de poder popular, en términos del derecho del mundo del trabajo frente al capital y en términos de generar un poder que pueda ganar políticamente al capital y a sus representantes políticos y a sus excrescencias más asquerosas como la de Donald Trump, ¿no? Entonces de ahí va, de eso va desarrollar una conciencia antifascista, una conciencia antiimperialista, una conciencia soberanista, latinoamericanista, popular y democrática. De desarrollar esa conciencia, generar esa conciencia en los pueblos, es la gran batalla cultural. Esa es la gran batalla cultural. Para que luego no vengan en 10 años, en 20 años, a engañar a la gente que tenemos que entregar el petróleo, que tenemos que entregar nuestros derechos laborales, que tenemos que entregar nuestra soberanía, porque es lo que está de moda, ¿no? Y que si no lo haces, pueden venir y sacar a tu presidente y llevárselo y ya te están regalando la libertad, ¿no? Entonces, para no comerse ese cuento, hay que generar toda una conciencia antifascista, antiimperialista, anticolonialista, una concepción política popular, democrática, que entienda la política como lucha por derechos y no la política como lucha por cargos, ¿no? Que es un gran debate que tenemos que dar hoy en la Cuarta Transformación, justamente porque una crisis como esta hace ver lo peor y lo mejor de nuestros dirigentes y de nuestros militantes, de nuestros consejeros, de nuestros intelectuales, de nuestra ciudadanía, ¿no? Y nos hace ver con nitidez cuáles son las tareas más urgentes a desarrollar, ¿no? Y que son la organización, la movilización y el desarrollo de la conciencia crítica, ¿no? La revolución de las conciencias, llevarla muchísimo más a profundidad para generar una conciencia de clase, una conciencia libre, ética, responsable, que nos permita ser sujetos autónomos y libres, que no nos comamos la puta propaganda sionista británica y gringa, ¿no? Y podamos ganar las siguientes batallas políticas tirando el movimiento más hacia la izquierda, más hacia el antiimperialismo, el antifascismo y por una alternativa político-económica global para los pueblos del mundo, ¿no? Y porque eso es lo que odia el imperialismo. El imperialismo odia la alternativa bolivariana. Por eso quiere acabar con Venezuela. No solo es quitarles el petróleo, que sí, sino acabar con el proyecto bolivariano. Por eso odian a Cuba, porque es una alternativa civilizatoria global, ¿no? Y le traen ganas al obradorismo y a México porque demostraron que se puede vivir en otro sistema económico aparte del neoliberalismo. Sí, porque somos la resistencia. O sea, en México estamos sacando gente de la pobreza. El dique de resistencia en contra del imperialismo aquí en su jeta, en su puta jeta. Por eso nosotros estamos en mayor peligro. Porque estamos ahí frente a ellos con una pinche frontera porosa, terrible,
que estos cuates están locos y son capaces de hacer cualquier estupidez, y nosotros tenemos que ser capaces de resistir organizadamente a cualquier estupidez que se les ocurra hacer, ¿no? Pero cerrar filas en torno a Venezuela, cerrar filas en torno a la revolución bolivariana, entender el proceso y solidarizarnos con él, ¿no? Y exigir la liberación de Nicolás Maduro es ahora una nueva etapa que también hay que introducirla en la agenda de la Cuarta Transformación, no es algo separado, ¿no? Y además se va junto con pegado con la solidaridad con el pueblo cubano, con la defensa de la revolución cubana y con la defensa del derecho del pueblo palestino a tener un país libre también sin sionistas, ¿no? Entonces hay que hermanar, hay que entender todas esas luchas articuladas, la lucha de la liberación nacional de los pueblos, los pueblos contra las élites, contra la lucha de la humanidad en contra de los grupúsculos que quieren destruirla, y la están destruyendo. Porque además el hecho de que Estados Unidos se apodere del petróleo de Venezuela es un golpe a la biodiversidad y al planeta entero en sus posibilidades de supervivencia, porque es el consumo de cantidades ingentes de petróleo que irán a calentar el planeta cada vez más. Oye, Molay, pero fíjate, aquí dice, me gustó este comentario que hay aquí en el chat, ya para ir cerrando, ya son quedan 10 minutos, creo que es Jesús Valdemar. Dice Jesús Valdemar, exactamente, su Cuba, pero en esa carta AMLO le dice títere a Trump. Claro. Sí. Títere de los petroleros, de verdad sí le pone un putazote cuando le dice no te guíes por los cantos de sirena, es decir, te están guiando, te están manipulando, es decir, le pone varios putazos, hay que analizar bien la carta. Se sabe que los petroleros donaron $1,000 millones a la campaña de Donald Trump. Y Donald Trump les prometió recompensa o resarcirles problemas que tenían los petroleros. Anda, Ahí está. mira lo que acaba de mandar Manu. Dice, el Departamento de Justicia retira afirmación de que el cártel de los soles de Venezuela es un grupo real. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se calla. Van a tener que soltar a Maduro hoy. El año pasado, antes de la captura del presidente, designó un término del blog venezolano para la corrupción del narcotráfico. Bueno, pues ojalá se cumpla eso que estás diciendo, Molay. Ojalá y sí evite y que esto logre que Donald Trump y la derecha norteamericana no vuelvan a ganar las próximas elecciones. Ojalá esto haga que el presidente Donald Trump se caiga por sí solo y que sea juzgado como lo que es, como un criminal, como un genocida y como un asesino. No habría cosa que más me gustara ver condenado y salir con esposas y grilletes a este hijo de puta. A mí no hay cosa. Y al orejón también. Nada más que hay que meterlo de lado a la cárcel porque las orejas no lo dejan entrar. A Marco Rubio, a toda la bola de traidores. A Netanyahu también. Ya, por supuesto. Ahora, esto abre otra cosa. Netanyahu lo puede detener cualquiera en el mundo ahora y no es un secuestro, porque se tiene una orden de la Corte Penal Internacional. Netanyahu no va a poder ir a Nueva York. Lo tienen que detener. No, y con Mandani. ¡Ay, papi! O sea, Mandani ya es una... Mira, yo no creo que una golondrina haga primavera, ¿no? Pero el hecho de que un socialista democrático diga aquí no puede venir Trump, Netanyahu porque lo encarcelamos, porque cumplimos la orden judicial internacional, esa es una pequeña victoria política. Hay que tener muchas de esas pequeñas victorias políticas y para derrotar a estos cabrones. Yo creo que ahora, los compas que nos estén viendo en Estados Unidos son los que tienen la tarea principal. En Estados Unidos el pueblo tiene que rebelarse en contra de la autocracia, en contra de esa dictadura bipartidista, en contra de ese sistema putrefacto. Tienen que rebelarse y tienen que modificar su forma de gobernarse y construir una verdadera democracia. La neta, esa es la tarea del pueblo gringo para salvar al planeta Tierra. Y es su obligación, nadie les va a hacer la tarea, la tienen que hacer ellos. Así como el pueblo venezolano tiene que hacer su tarea
de defender su proceso democrático, así como nosotros tenemos que hacer la propia. Los gringos tienen que dar la batalla, ¿no? Y la batalla principal es justamente enjuiciar al criminal que es Donald Trump. Y yo creo, con esto cierro también para ya ir a las siguientes tareas. A nosotros nos toca mucho aclarar por todos los medios posibles a qué tipo de monstruo, a qué tipo de bestia inmoral, brutal, criminal, asesina, pederasta se está alineando, ¿no? O sea, el Alito Moreno, esta pinche Lili Telles, los panistas, los priistas, los del Movimiento Ciudadano, que se alinean con el trumpismo, ¿a qué tipo de criminal, inmoral y repugnante se están alineando? Y que carguen con eso los cabrones. No solo son apátridas y traidores a la patria, sino que se alinean a una verdadera porquería de ser humano. Y eso les tiene que costar también moralmente y políticamente. Se tienen que hacer cargo de eso los hijos de puta, la verdad. Y eso, pues hay que hacerlo en la batalla mediática, en el debate y en la demostración de la información y las pruebas, ¿no? No inventando cosas, no haciendo chismes, no, demostrando que este cuate es un criminal de guerra, es un ladrón, es un asesino y es un violador. Y eso está documentado. Pues, ¿qué programazo nos metimos hoy? ¿Qué programazo? Qué buenos análisis, qué buen debate. Se da cuenta que no tenemos por qué pensar iguales, pero tenemos la sencillez y no la arrogancia de escuchar y de saber que puede ser cierto. Hay que dar la oportunidad a eso que tú dices, Molay. Yo me quedo con eso que dijiste. Si esto de verdad es así y este triunfo se logra, de verdad, la sangre derramada no fue en vano. Si logramos que se evite una acción militar contra Cuba, una acción militar contra Nicaragua, una acción militar contra los países de nuestra América, contra México, y se mantiene contra México, y se mantiene la izquierda, y se mantiene todo esto, y logramos la caída del imperio a través de Estados Unidos, porque también me llamó mucho la atención que China y Rusia no se metieran, que se mantuvieran un poquito aparte, como diciendo qué onda, pero hay un reclamo de esos dos potentes de decirle, libéralos. Exacto. Tienes que liberarlo. Eso me llama la atención. Ojalá y sea así. Ojalá yo quisiera estar equivocado. Quisiera que la sangre de mis hermanos no haya sido en vano. ¿Me explico? El dolor, como decía Fidel en ese discurso cuando la muerte de los asesinados en Barbados, el dolor hoy nos inunda. El pueblo de Cuba entero está llorando, y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Ojalá se logre eso, para que esos jóvenes no hayan cerrado sus ojos por gusto, porque se los cerraron de pie. Son jóvenes de patria o muerte, jóvenes que dijeron patria o muerte, venceremos. Nomás nos falta esa parte, venceremos.